De hecho, en una investigación denunció los privilegios diplomáticos para la gasolina, justo en un momento en el que Estados Unidos está impidiendo la entrada de petróleo y combustible a la isla, y de pronto eso a Estados Unidos no le ha gustado, y ahí entran sanciones arbitrarias. Pedro Jorge Velázquez, conocido como El Necio, periodista independiente, muchas gracias por estar con nosotras esta mañana. Hola, ¿qué tal? Qué gusto poder compartir mediante esta vía. Hablamos de la represión contra la relatora de Naciones Unidas hace unos minutos y ahora hablamos de otra. ¿Cómo has tomado tú estas sanciones arbitrarias que te han impuesto en los Estados Unidos? No, a título personal no representa mucho porque realmente la sanción va destinada a retirar un visado que no tenía. O sea, es tan ridícula la sanción que se basa en retirar derecho a visado y bueno, yo no tenía visa a los Estados Unidos, nunca se me ha ocurrido pedir visa en los Estados Unidos, no me interesa en mi actualidad de vida conocer ese país y no sé, no tiene sentido en eso, por eso no representa nada a título personal, pero sí que es una coerción, es un mensaje que se está lanzando en este momento hacia la isla de no cuenten la verdad, porque si cuentan la verdad van a ser sancionados. Y lo estoy diciendo, ¿saben por qué? Porque incluso están amenazando a las personas de que no vayan a marchas, ya no solo periodistas, estamos hablando de la ciudadanía, que no vayan a marcha, que no estén en ninguna manifestación a favor del gobierno, que no participen en ninguna actividad pública que los relacione con alguna organización o institución estatal, porque si se graban, si se toman una foto en cualquier actividad de esa, pueden recibir sanciones de este tipo u otras relacionadas con su familia incluso. A ese nivel está llegando la amenaza actualmente porque es una guerra que tiene muchos focos. Uno está el foco muy directo que estamos viendo, que es el tema del petróleo, pero detrás se van a dar otras ramificaciones de esta nueva fase de la guerra contra Cuba. Y tiene que ver específicamente con guerra diplomática, con guerra política, con guerra mediática como esta que estamos viendo y también con guerra cultural como uno de los elementos prioritarios de ese bloque de poder que comanda Estados Unidos. Decías, Pedro Jorge, que es como, me quitan un visado que no tengo. Creen que me afectan en un sueño que no es mi sueño, de irme a los Estados Unidos y qué sé yo. Pero claro, hay un mensaje disciplinador con todo esto. Porque claro, es contra ti, te plantas y dices, yo soy soberano, no me van a asustar. Pero me imagino que ese mensaje en realidad también llega a otros periodistas, también llega incluso a la gente que se moviliza. ¿Cómo está en este momento voy a preguntarte, estado de ánimo en Cuba? Porque están en un contexto muy difícil precisamente por el bloqueo sistemático estadounidense. Es decir, ¿cómo sientes tú que está la calle? ¿Cómo tienes este termómetro, este olfato tú que estás allá? Realmente lo digo casi siempre, hay una situación de normalidad aparente. Cuando uno sale a la calle no sientes que hay un colapso social a término emocional, psicológico. Eso no existe. Sí hay incertidumbre, hay muchos patrones sociales que han ido cambiando. Por ejemplo, sales a diferentes calles principales y no hay transporte. Es algo lógico, no hay combustible, se está viviendo con las pocas reservas que tiene el país hasta que entre un nuevo proveedor de combustible, entonces no hay casi transporte, las escuelas han parado. Eso para Cuba significa algo muy sensible, porque el tema de la educación en Cuba es algo que siempre ha sido prioritario y que es un recurso gratuito. A las edades tempranas hasta la universidad, incluso maestrías y doctorados se hacen de manera gratuita en Cuba. Entonces, en ese sentido, parar las escuelas es algo muy sensible. Hay otros condicionamientos como que algunas provincias del país no están llegando ya alimentos básicos como aceite, como otros alimentos de importación que se transportan desde La Habana hacia el resto del país. Entonces todo eso se va a limitar y se va a encarecer. Esta es la realidad actual. Más eso, uno sale a la calle y se topa una cosa importante, que es que la gente tiene muy claro el contexto político y la información que se está generando respecto a las últimas medidas, a todo lo que está sucediendo. O sea, la gente está muy clara lo que está pasando y está muy claro quién es el culpable de lo que está pasando. O sea, con cualquiera que tú hablas, yo hablaba con corresponsales de prensa extranjera en Cuba y ellos me decían, no, es que uno va a cualquier gasolinera y la gente señala a Trump. O sea, la gente no, en este momento no está señalando al gobierno cubano, cosa que sí hacen en cualquier otro contexto, porque el pueblo cubano es un pueblo muy crítico que en cualquier esquina te puede estar hablando mal del gobierno fácilmente. Entonces, en este contexto no, hay una cosmovisión y hay un entendimiento de quién es el que bloquea Cuba. Vean reportes de medios que están en Cuba mostrando eso, reportes y entrevistas a cubanos que hablan de eso.
Hay varios medios que están recogiendo y realmente es lo que se nota. Pero uno va a un parque, como yo que fui a un parque este fin de semana, se topa que la gente está también tratando de sortear esa situación, esas incertidumbres cotidianas, con la alegría que es la alegría del cubano de toda la vida. O sea, uno llega a un lugar y están los niños con un payaso en medio de un parque teniendo ahí una dinámica social, o hay una conga, que es algo muy típico de Cuba, una conga colectiva, familiar, la gente en el parque bailando su conga con su espiritualidad. Yo creo que eso es lo único que no nos van a poder nunca, la espiritualidad del pueblo. Pues no veas cómo aquí la gente ha reaccionado a lo que comentas, Pedro, porque es importante sentir pues que hay esa resistencia, y yo decía, qué envidia de pueblo ahí, que entiende muy bien que cuando uno encuentra gasolina tiene que ver con el señor, el emperador naranja en el norte. Así que te voy a pedir una muy rapidita, Pedro, Jorge, una muy rapidita, si le puedes dar un mensaje a Donald Trump en este momento, después de las sanciones arbitrarias contra ti, ¿cuál sería? No, que no es el primer presidente que está ejerciendo esta presión sobre Cuba. Hay de que esta es una nueva presión sobre Cuba. Por ejemplo, la persecución petrolera. Cuba lo ha vivido ya varias ocasiones. En el 2019 Cuba tuvo una situación bastante similar, en el que por varios meses hubo que tomar medidas coyunturales, precisamente porque la administración Trump estaba persiguiendo a los barcos petroleros. Y de esa situación este pueblo también salió. Y no es el primer momento de presión y de tensión que ha vivido Cuba. Cuba ha vivido muchos momentos de tensión con cosas mucho más graves. Ahorita que hablaba de educación, a este país en un momento dado se le asesinaron a más de 20 jóvenes que enseñaban a leer y escribir, que fueron a las montañas a leer y escribir. Con el miedo y el terrorismo hicieron cosas como esta. Entonces en ese momento también el pueblo cubano salió adelante. Cuando se cayó el campo socialista, que hubo una crisis muy jodida, este pueblo también supo salir adelante. Han pasado ya 13 presidentes de los Estados Unidos y Cuba no ha caído por esta vía de extorsión económica, por esta vía de extorsión a la vida de la gente, porque siempre termina siendo más dañado es la gente. Y cuando hablo de la gente, también hablo de las clases más vulnerables, de la gente más pobre de este país. Ese es quien siente. Ellos hablan mucho por el cubano de a pie, realmente a quien más dañan es el cubano de a pie. Pero ese cubano de a pie también es un ser concientizado de lo que la revolución cubana cambió en este país. Más allá de que después, en años posteriores, hubo errores, hubo cosas que hoy se están tratando de reivindicar desde el discurso político, desde el lenguaje popular, porque Cuba no es un pueblo callado. Aquí se están dando grandes debates. Hoy mismo en las redes sociales, ayer yo tenía un debate sobre las reformas económicas primordiales que necesita Cuba en este escenario, y la gente está planteando eso. Pero más allá de eso, la gente entiende que aquí hay una situación de soberanía básica, de que este es nuestro país, de que por esta libertad lucharon primero una generación contra el coloniaje español y después contra el neocoloniaje de los Estados Unidos. Entonces eso que duró casi 100 años de lucha, no lo van a robar con un chasquido. O sea, este pueblo va a seguir resistiendo, y hay una convicción absoluta de que de la administración Trump, Cuba va a salir más fortalecido. Pasado 13 presidentes de Estados Unidos y Cuba no ha caído. Da para ponerte un polo, una camiseta, un sombrero que diga eso. Como siempre, Pedro Jorge Velázquez, el necio, periodista independiente. Mantén esa necedad, porque tú también eres faro. Te mandamos un fuerte abrazo desde Canal Red, que sabemos lo que pasa con los periodistas y las periodistas cuando nos plantamos en contra y frente de esa bota. Así que muchas gracias por hacerlo. Esta también es tu casa, y mucha fuerza, y a seguir batallando y luchando, que Cuba no está sola. Gracias, Pedro. Por el espacio.